Buenas noches y bienvenidos, amigos de Miradas de Asturias. Esta noche vamos a viajar por uno de los concejos donde la naturaleza y la montaña tienen mucho que decir. Yo diría que tienen todo que decir. Un lugar donde Asturias toca el cielo y, haciendo una metáfora, diría que Asturias se hace cielo. Esta noche, aquí, vamos a viajar por el concejo de Caso. El relieve de este concejo está marcado por la montaña, con picos de más de 2000 metros como el Pico Torres o la Rapaína de 2022. Otros alcanzan la notable altura de más de 1900 metros como la Rapaona o el Cantu de Oso de 1800 metros. También posee cordales y sierras de enorme belleza que superan los más de 1700 o 1800 metros. De entre ellas podemos destacar el Cantu del Oro, el Cuetu Negru o el Viso la Grande, que supera los 1800 metros. Este concejo tiene también más de 13.000 hectáreas de castaños, robles y hayas. Limita al sur con nuestra provincia vecina León. Al este el concejo de Ponga pone sus límites. Al oeste los concejos de Sobrescobio y Aller lo abrazan, y finalmente al norte el concejo de Piloña pone sus lindes. Caso acoge una gran riqueza cinegética. El parque de Redes, enclavado dentro del concejo, conserva hermosos paisajes y valiosos ecosistemas, además de tener una gran riqueza faunística. En este concejo se halla el Parque Nacional de Redes, que ocupa casi toda su extensión y parte del territorio del concejo de Sobrescobio. También cuenta con extensa pradería, unas 8000 hectáreas, que sirven de forraje para el ganado bovino, especialmente para la raza casina, típica en el lugar y que van quedando ya pocos ejemplares. Esta raza da una leche especialmente grasa con la que se hace el queso casín, típico de esta zona. Su principal río es el Nalón, el cual nace en Tarna y que ha venido siendo su elemento erosivo más intenso. Sus afluentes son el Monasterio, la Blanosa, Orellé, Pendones y Corralín. El concejo de Caso posee una superficie de más de 307 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 2100 habitantes, con capital en Caso y otras poblaciones importantes como Tarna, Orlé, Bueres, Pendones, Bario. Podemos afirmar que Caso es un concejo que marcha con fuerza cara al futuro. Se han hecho varios hallazgos arqueológicos dentro del concejo, uno de ellos en Campo de Caso. Es un hacha del periodo de bronce con un solo talón y una sola anilla, lo cual certifica ya la población dentro de lo que es Caso desde los primeros periodos de la era metalúrgica. El nombre de Caso, según el padre Carballo, historiador, parece provenir de los casios o cayos, familias de la nobleza romana establecida en nuestra región. Desde luego, hay muchas pruebas de la romanización en el concejo, como la calzada que comenzaba en Villaviciosa, atravesando esta comarca para salir a León. Esta vía de comunicación de Asturias con la meseta va por el trazado casi de la carretera. Fue llamado Camino Real o Camín Real y fue utilizado ya desde la Edad Media por los monjes, los administradores, los recaudadores, que recogían los diezmos y las rentas eclesiales y las llevaban desde Campo de Caso hasta el monasterio de Sagún, en León. Caso es uno de los territorios de mayor antigüedad en la Alta Edad Media en Asturias, pues aparece mencionado ya desde el año 895, figurando como concejo en 1308 y 1504. Durante el año 1447, Juan II le concede la Carta Puebla. Parece ser que el primer noble que se tiene referencia dentro del concejo fue don Suero de Ximénez, el cual era un hombre pues de mucho poder económico y que vivió durante la época de doña Urraca y de su hijo y sucesor Alfonso VII. Investigadores como Mendoza y Salazar certifican que textualmente a don Suero se le llamó de Caso por la posesión que tenía en un solar de Caso, Asturias,
La denominada Casa de la Torre es identificada como la casa solar de los Caso. La torre fue derribada en 1916, pero aún se conserva una capilla que posee un valioso retablo. Las más antiguas ordenanzas municipales de Caso se remontan a 1773 y las que se conocen datan de 1883. Abordan asuntos tales como el arreglo de caminos mediante sestaferias o el uso de coto. Como curiosidad os diré que aquí en Caso hubo un hospital, el Hospital de San Lázaro de Moño, el cual estuvo funcionando hasta el siglo XVIII y era para enfermos de lepra. Digamos que en aquella época Asturias sufrió una gran epidemia de esa enfermedad. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Miguel Ángel Cue, que es el concejal de Turismo y alcalde en funciones. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿cómo llega el concejo de Caso a los Tres Güellos? ¿Cómo llega ese concejo? Bueno, pues hacer una definición de Caso yo creo que hay que empezar por el principio. Es uno de los 5 municipios que integran la comarca de Nalón. Nos gusta decir a los casinos que somos el primer concejo o el primer municipio de la comarca porque, bueno, nada más y nada menos que aquí nace el Nalón, que es el que da nombre precisamente a la comarca, y digamos que somos la parte o el patrimonio natural de todo lo que representa la comarca de Nalón. Cuando hablan de Nalón hablan de carbón, hablan de metalurgia, y bueno, Caso y Sobrescobio pues somos el patrimonio natural. Entre los 2 municipios formamos el Parque Natural de Redes y, como todo el mundo sabe, pues fuimos declarados por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera. Pues es bueno, como te decía, un patrimonio natural. El paisaje, con un día como hoy no hace falta que yo diga absolutamente nada, y bueno, así a grandes rasgos poco más tengo que decir de dónde está y cómo es el concejo de Caso. Contamos con, bueno, es un concejo ganadero, con una extensión, somos el 7º municipio de Asturias en cuanto a extensión, 22 pueblos lo componen, y nuestra economía se fundamenta básicamente en lo que es la ganadería. Hay que decir también que cada vez menos, porque, como supongo que luego te tendré que explicar, estamos dando un vuelco precisamente a todo lo que representa naturaleza, paisaje, en definitiva lo que estamos ofreciendo como turismo rural. Por tanto, estamos caminando hacia el sector servicios, aunque, bueno, digamos que tradición, modernidad, pero bueno, es un poco lo que somos, en definitiva. Llegamos a Bueres y vamos a hablar con Ángel. Ángel, buenos días. Buenos días. Oye, ¿cómo llega el concejo de Caso? ¿Cómo se ve el concejo de Caso? En este momento, bueno, pues no sé, en cuanto a población es un concejo de una población muy mayor. La gente que más o menos, o sea, la media de la gente pues está por unos 40 y pico, 50 años. Hay muy pocos chavales jóvenes. Hasta ahora tradicionalmente fue un concejo de vivencia ganadera. Por cierto, está intentando cambiarse ese sistema y va más orientado al turismo. Esperamos saber qué nos puede aportar. No sé, es un poco experimental todavía. Bueno, cuando llegamos a Caso, lo mejor que podemos hacer es pararnos aquí en el Museo de la Madera. Para eso vamos a hablar con Nacho Vega, que para eso yo el responsable y de eso mucho entiende. Hola, buenos días, Nacho. Buenos días. ¿Cómo estamos? Que te voy a dar la bien, mano. Bien, pero después devuélveme la que yo mía. ¿Qué podemos encontrar dentro del Museo de la Madera? Porque a veces la gente viene y no tiene así una idea muy clara de lo que se va a encontrar. ¿Qué podemos encontrar dentro? Bueno, pues en el Museo de la Madera lo que procuramos a la gente cuando llega es intentar hacerla pensar en qué es el Museo de la Madera, ¿no? Que fue y es el reflejo de una forma de vida de la gente de aquí, durante muchos años, y tener en cuenta que es centrado en la madera como recurso, ¿no? Tenemos una gran diversidad de madera, fue coto nacional de caza durante muchos años, lo cual valió mucho para que tuviéramos esta conservación de los montes, ¿no? Pueden encontrarse al entrar con un montón de historia del concejo y de la riqueza que el concejo todavía aún atesora, que precisamente y eso, en parte la madera y todo el ambiente que nos rodea, ¿no? Sí, el Museo de la Madera hay que
hay que pensar en que, ya te digo, una forma de vida de la gente, ¿no? Durante muchos años, la madera como recurso para todo, ¿no? Y dentro de la madera como recurso para todo, ya estamos hablando de instrumentos musicales, muebles de cocina, la máquina del queso casín, que ya es autóctona totalmente de aquí del concejo. Madreñes. Les madreñes, te iba a decir que dentro de la madera como recurso, la madreña jugó un papel muy importante, ¿no? Porque era la economía de la casa, ¿no? Salían miles de pares de madreñes, estamos hablando de una producción de camiones enteros de madreñes semanalmente, y para lo cual tenemos que hablar de cientos de madreñeros en el concejo, ¿no? Estar en un pueblo y haber en cada pueblo, pues por ejemplo, pues 60 madreñeros tranquilamente. Oye, una cosa, entonces aquí, lógicamente, podríamos ver desde llaviegos, carros, madreñes, instrumentos musicales, como me dijiste. ¿Cuál sería un poco la pieza más rara que atesora el museo así? Bueno, tenemos varios ejemplos como de la madera como recurso, ¿no? Tenemos una joya como puede ser la bandurria, instrumento musical, y también la máquina del queso casín, ¿no? Podría ser... Ahí ya entra la parte mía gastronómica, que la verdad... Y cuéntame. También tenemos una escultura aquí que mezcla mitología y naturaleza, de un escultor joven de aquí de la aldea de Bezanes. Y bueno, si quieres que te cuente acerca de la bandurria, por ejemplo. Bueno, pues la bandurria es un instrumento que es un ejemplo claro de recursos, ¿no? De aprovechamiento de los recursos que tenemos al alcance de la mano. Estamos hablando de una época en la que no había plástico, no había basura, y puedes imaginarte una braña de alta montaña, cómo se hacía un instrumento musical, ¿no? Es la madera, el pelleyu de cabrito o de cordero, les cuerdes de tripes de gallina. De tripes de gallina. De tripes de gallina. Y el arco con el que se toca, el pelo de ese arco, pues de cola de caballo, ¿no? Nacho, yo creo que podemos hacer una cosa e ir a ver el museo, no sé. Pues... ¿Vamos a verlo? Venga, venid conmigo. ¿Cuáles son entonces las necesidades turísticas que tiene el concejo? Bueno, las necesidades turísticas, yo creo que para hablar de turismo del concejo, primero había que hablar de turismo a nivel comarcal. Es decir, yo creo que todos tenemos en la idea de caminar como comarca en una oferta completa de lo que tiene que ser una oferta turística, partir de una idea comarcal. Es decir, lo que antes te comentaba de mezclar patrimonio industrial con patrimonio natural. Entonces, a partir de ahí, las necesidades que nosotros tenemos fundamentalmente son necesidades de infraestructura. En cuanto a infraestructura, digamos, de recursos turísticos, se están haciendo muchas cosas. Ahora mismo vamos a empezar, digamos, una ampliación de lo que es el Museo de la Madera, que va a ser como un ala de ese museo, donde se va a hacer una exposición de la apicultura de caso que cuenta con muchísima tradición y muchísima importancia. Y estamos rehabilitando, bueno, pues todos lo que es conjuntos etnográficos de todo tipo y haciendo instalaciones que yo creo que van a determinar en un futuro próximo lo que va a ser el desarrollo turístico aquí. Y me refiero, por ejemplo, en Avantro estamos haciendo como un centro, o lo que pretendemos que sea un centro turístico en un futuro, como un centro, digamos, administrativo de lo que queremos hacer en la gestión turística. Y pues caminando básicamente en tratar de poner en valor los recursos que tenemos, que son muchísimos. Nosotros nos estamos fundamentando casi todo lo que son nuestros recursos naturales, lógicamente, que para eso es un parque natural y nuestra naturaleza es un poco lo que tenemos. Y luego toda la parte de recursos, si quieres, culturales, artísticos. Entonces es un poco lo que estamos poniendo ahora mismo en valor. Entonces yo creo que debe de ir acompasando esas carencias, digamos, de infraestructura con relación a lo que realmente ya podemos ofrecer, ¿no? Vamos a hablar con Miguel Ye, el alcalde de Bueres, y nadie mejor que él también para que nos cuente un poco cómo ye el concello. Hola, buenos días, Miguel. Buenos días. Oye, tú que eres el alcalde aquí de Bueres, ¿cómo ye el concejo? ¿Cómo ya la tuviste? Bueno, mi vista hasta ahora fue la gente que vivía de la ganadería y del campo. Ahora, antes habría a lo mejor 60 familias en el pueblo que estaban viviendo de estas actividades. La gente, esta es una población mayor y va disminuyendo. Entonces, hoy por hoy, tenemos unos 14 ganaderos en el pueblo que viven de la ganadería.
Otros de nosotros ya no vivimos de la ganadería. Estamos promocionándonos con el turismo. Yo casualmente fui uno de los que abrí un restaurante y volquéme sobre el turismo. Ahora, por ejemplo, hay otros compañeros nuestros que están volcados sobre hacer casas de aldea. Hoy por hoy tenemos ya en el pueblo 3 casas de aldea para el turismo, lo cual tenemos en mente haciendo otras 2. O sea, que se apuesta por el turismo en Casu. Que se apuesta por turismo en Casu, porque aquí lo que viene la gente quiere respirar aire pura, hacer rutas de montaña. La pena es que tenemos muy pocas rutas que se pueda hoy por hoy caminar por ellas. Que hay que pedir ayudas para que nos ayuden aquí en Casu para abrir rutas. Efectivamente, yo como alcalde el año pasado he solicitado alguna ruta para hacer. Esperamos que alguna de ellas nos la concedan y a ver lo que podemos hacer al turismo. ¿Tú crees que Casu puede tener tirón turístico? Yo creo que sí, porque estamos aquí pues en plena naturaleza, estamos rodeados de no sé, de mucho paisaje. Es una zona, hasta ahora fue una zona muy tranquila, es una zona con muchas posibilidades, hay muchas especies cinegéticas, hay parte del paisaje, bueno, yo creo que sí, en cuanto a naturaleza es bastante privilegiado. ¿Cuántos años lleves aquí en el concejo de Casu? Pues unos 20, 25 más o menos. ¿Y ese concejo, cuando tú lo conociste al concejo de ahora, cambió mucho? Bueno, pues cambió bastante. Cuando yo lo conocí tenía un potencial, pues no sé, a nivel humano, a nivel personal, tenía un potencial mucho más grande. Estaba mucho más poblado porque bastante más poblado. Ahora tuvo un proceso digamos, ya no de migración, pero que la gente pues se fue marchando, gente joven, porque por las condiciones que había y demás. Por lo tanto, ¿cuál es entonces el futuro, digo, corto, medio, largo plazo, el futuro turístico de Casu? Hombre, el futuro yo creo que es bastante optimista, por lo que, resumiendo un poco de todo lo que te estoy comentando, podemos analizar. Acaba de terminar ahora mismo un programa PRODER, donde vinieron importantes fondos, bueno, de hecho fuimos el primer programa PRODER que se terminó en Asturias, y tuvo una repercusión importante en cuanto a la puesta en marcha de nuevos proyectos turísticos y empresariales, ¿no? Entonces, la expectativa yo creo que es buena, de muchísimo optimismo, pero tenemos un problema también añadido que tenemos que intentar solventar, que es la edad de las gentes que componen o que vivimos aquí en Casu. Tenemos una media de edad que el 80% supera los 65 años. Entonces, bueno, repoblar. La idea de trabajar de manera conjunta con la comarca pues va como muy encaminada, y por tanto, si somos capaces de aunar los esfuerzos y los recursos de todos, pues lógicamente tenemos muchísimo que ofrecer, y bueno, digamos que el vuelco que se está dando en cuanto al futuro de las economías, pues es evidente. Entonces tenemos que aprovechar precisamente la caída que está teniendo de gente, y bueno, yo creo que lo resumiría así, es decir, de muchísimo optimismo, precisamente por todo lo que podemos ofrecer y los pasos que se están dando desde distintas administraciones para que vayamos creciendo en lo que antes te comentaba que estamos un poco carentes, ¿no? Sobre todo en recursos de infraestructura. Pero bueno, se van dando pasos y bueno... paso a paso ese camino. Exactamente. Oye, y yo una cosa que decía, ¿podemos hacer un llamamiento a esa gente que nos ve para ese eslogan que tenemos aquí en Casu, que ye fai Casu y ven, sobre todo para que, aparte de Casu, vengan a Bueres, que están aquí las fiestas ya en breve? Pues sí, señor, yo lo veo muy bien. Tenemos aquí la fiesta de Santiago, que ya es una tradición de nuestros antepasados. Lo hacemos siempre el fin de semana más cercano al 25, que sería Santiago, aunque alguna vez cambiamos la fecha, puede haber alguna variación. Es una fiesta que está muy bien, hay muchísima gente,
y en fin, esperamos la colaboración de todo el mundo. Pues compañeros, no tengo nada más que decir que lo que dice Miguel, fai caso y ven, y sobre todo subir hasta Hueres, un sitio precioso. Gracias, Miguel. Bien, gracias a vosotros. Una cosa, yo siempre lo pregunto a la persona que viene de la administración del concejo, ¿cuál es ese sitio que tienes en el corazón ahí, arraigado, ese sitio que guardes para ti, pero que bueno, que podríamos ver los demás y ver lo guapo de este concejo? Bueno, yo tengo dos sitios que creo que son importantes. Uno que está más a la vista de todo el mundo, que es la Cueva de Bollo. No sé si por cuestión casi sentimental y familiar es un rincón que no dejo de enseñar a nadie, como si fuese la primera vez que lo viese yo. Y luego hay uno segundo, que es una mallada, la mallada de Valdebezón, que está encima de Brañagallones. Bueno, pues el paseo que hay entre Brañagallones y Valdebezón, hay un alledo guapísimo, y la mallada de Valdebezón para mí pues me trae muchísimos recuerdos, muchísimas cosas, y digamos que son los dos sitios, uno para estar más escondido y otro para estar más a la vista, que tengo en el corazón, como me preguntas. Bueno, pues ya estamos aquí en la zona que también interesa mucho, que es la parte gastronómica. Y para eso, en Tierras de Casu, vamos a ir hasta el Tozu. Aprovecho para decir que hay una gran compañera en la tele que justamente nació aquí en el Tozu. Para dar un saludo. Y qué mejor que ir a la Braña y hablar con Marisa de cómo se come en Casu. Mirar. Hola, buenos días, Marisa. Hola, buenos días. Oye, ¿qué es lo que podemos encontrarnos para venir a Casu y comer como Dios manda? Bueno, aquí puedes, no sé, elegir. Puede ser cabrito, puede ser los febres de gochu, pueden ser el plato de la casa, que es turrios, patates y huevos. No sé. Y cuéntame una cosa, ese queso que tenemos aquí en Tierras de Casu, el casín. Eso es un queso muy bueno. Es un queso fabricado en Casu, en Campo de Casu. Es la única señora que se dedica al queso. Hay muy poca gente que se dedique a hacer queso bueno. Y el queso gusta mucho. Bueno, el que gusta, porque es un queso fuerte. O sea, estamos hablando que hay un queso como, no sé, pongo un ejemplo, como Cabrales, no. No, que va. Es un queso blanco de vaques autóctones de Casu. Y es un queso pues un poco fuerte. Marisa, cuéntame, ¿cómo es y dicho de lo del queso de Casu? Bueno, el dicho es: el que nunca estuvo en Casu, ni de Casu comió queso, y es señal que no fai caso, ni comió del mejor queso. Bueno, pues yo creo que tengo que hacer caso, ya que estoy en Casu, y comer queso de Casu. Y fai caso y ven. Y fai caso y ven, que es verdad, que llega el eslogan de Casu. El eslogan de Casu. Sí, sí. Pues yo creo que quiero ver ese queso de Casu, ya me estoy haciendo un lío. Pero, ¿qué vamos a tener hoy para comer? Porque bueno, cuando este oso llega invadiendo la cocina, siempre y tienen preparado algo. Bueno, y entonces... yo os preparé ahora unos febres con patatines frites y pimientos. Los febres son del gochu de casa. Vamos a ver, no sé si os dais cuenta, esto ya es maravilloso porque llegáis aquí y encontráis pues todo ahí a mano. Gochu de casa. Sí. Bien, pues entonces, ese es febres. La gente va a preguntarnos, oye, ¿y esto de febres? Tú date cuenta, yo sé lo que son los febres. Hebra, en español se llama hebra, en asturiano febres. Y es la carne que se puede freír del cerdo. Y cuéntame, yo sé que hay un postre por ahí que además tienes tú una mano. Tenemos varios, pero hacemos mucho la tarta de ablana. Ablana es avellana. Es una tarta que hacemos de mantequilla, lleva mantequilla, huevos, avellana, azúcar. Voy a situar a esta gente que nos está viendo. Es como la de almendra, pero de ablana. Estamos en un sitio que, por deciros así, estamos rayando con Piloña. Entonces, la ablana aquí en Casu... Aquí aunque la pises, sale otra vez para arriba.
Pues entonces, no solo vamos a comer queso de casu, sino vamos a probar esa tarta de blana y esos febres con patates. Oye, pues hay que verlo. A ver, Hay que verlo. si os gusta, eso espero que os guste. Bueno, Marisa, pues entonces nada, vamos a ver esos febres. Que vengan para acá los febres. Mira, esto y una fiesta. Gracias. Esto y una fiesta. Y aparte de eso, fíjate, estamos precisamente consumiendo algo de la tierra. No, Ese gochín de la tierra. Desde luego, es natural. Oye, ¿cómo caso cómese fuerte? Bueno, aquí se suele venir a comer carnes y de cerdo y hacemos lo que es el día de la matanza, bueno, que hacemos lo de el ayuntamiento patrocina lo del cerdo. Oye, ¿nunca te vino algún turista así que te pidieran cosas raras aquí? La verdad, ellos suelen dejarse llevar por lo que les ofreces, pero suelen pedir muchos hervidos porque no están acostumbrados a comer esto, pero después que lo prueben, ya los hervidos fuera. En verano estoy hablando, ¿eh? Se dejan llevar por lo que tú les ofreces. Lo que pasa que llegues aquí, este superplato no hace falta comer mucho más, porque lleve un superplato. Bueno, sí, este es un plato único. Una ensalada y el postre, que suelen pedir por natillas. Yo hago natillas caseras o arroz con leche, que ya es más flojo. La tarta de avellana ya es un poquitín fuerte de comer detrás del plato. Yo creo que me voy a arriesgar. Pues adelante. Voy a arriesgarme y podemos ver esa tarta de ablana de aquí. Bueno, pues vamos a ver esa tarta de ablana. Que pase la tarta de ablana, vela. ¡Ay, qué cocina! Muy buena. Sí, señor. Cuéntame cómo... Ya sé que son secretos. No, aquí no hay ningún secreto. Avellana tostada, molida, huevos, azúcar, mantequilla y un poco de licor de avellana. Licor de avellana. Y todo batido y al horno, y nada más. Adornado con azúcar gras y punto. Y a comer. Bueno, pues vamos a ver precisamente si queso, Marisa. Ya tenemos aquí postre, pero yo quería ver si quesín y vamos a verlo. Adelante. ¡Hala, que pase el queso, que lo vemos! Mira qué cosa más rica. Hombre, déjame... Y pan. Queso, casín... Y hay un dicho que dice: no comas ni con queso ni sin queso. Detrás de comer siempre hay que comer queso. Y sobre todo casín. Pues venga, y yo voy a decirte otra cosa. Ya que estamos con el queso y estamos tal... ¿Por qué, Carlos, no nos eches un culín? Venga, eso... Porque así vamos con la sidra que es cosa nuestra. Vamos a empujar un poco, sí. Y bueno, compañerinos, como veis tengo la mesa ya puesta y yo creo que y el momento de ponerme a la tarea, porque aquí hay que ponerse a trabajar duramente, pero antes vamos a brindar por Asturias, por caso, y que nos hagan caso y vengan a ver caso. Hay caso y ven. Eso. Pues venga, Salud, asturianos. por vosotros. Bueno, yo el llamamiento que puedo hacer de caso es que tradicionalmente cuando hablaban de caso en el fin del mundo, que estamos muy cerca de lo que es la zona centro de Asturias, precisamente ahora con la carretera nueva, estamos a 35 o 40 minutos del gran núcleo de población de Asturias. ¿Y qué podemos ofrecer? Pues lo que antes decía, un patrimonio natural muy importante, paisaje, naturaleza, que es un privilegio que tenemos que agradecer a nuestros mayores cómo lo pudieron preservar, un patrimonio gastronómico, porque es algo que está muy de moda, que lo tenemos encuadrado en la semana del Puente de la Constitución con nuestras jornadas de gastronómicas, donde el rey es el cerdo y todos los derivados del cerdo, embutidos, morcilla, picadillo, manos y uñas de cerdo. Tenemos
la gran bandera y el gran escaparate de lo que representa Casu, que es la raza casina, asturiana de la montaña, la raza casina y el queso casín, que son símbolos identificativos de lo que es Casu. En definitiva, yo creo que es un abanico importantísimo bueno, y se me olvidaba, el que hoy es la bandera nuestra, que es el Museo de la Madera, ¿no? Que está en Veneros, el Museo y el Taller de la Madera. Yo creo que es un catálogo importante, un abanico importante de recursos que, bueno, pues están al alcance de cualquiera, e invitamos y hacemos un llamamiento desde Casu, como hacemos siempre, a que se nos visite. Y, bueno, no sé si conoces el eslogan que tenemos, que es el haz caso y ven. Entonces, bueno, pues haz caso y ven, o que todo el mundo nos haga caso y que venga, que seguramente va a ser acogido por la gente, por la amabilidad y por todo lo que representa Casu y los casinos, ¿no? Nada más. No. Pues yo os diría, precisamente yo hice Casu y vine a hacer Casu y venir, que llegue un sitio, como yo diría, así dando patas en asturiano, precioso. Ángel, cuando tú naciste, ¿cómo era este sitio tan guapo que llegue Casu? Bueno, pues paisajísticamente pues era lo mismo. Lo que pasa que la vivencia era muy diferente. Había pues muchas menos infraestructuras. Aquí yo recuerdo que, por ejemplo, venían los inviernos y pues caía una nevada y estábamos 15 días aislados en muchas de las ocasiones. No había quitanieves, no había consultorios médicos en el pueblo, el más cercano lo teníamos a 8 kilómetros. Pues marchaba la luz, había un alumbrado, una electrificación muy deficiente, marchaba la luz. Tenías que pasar, los días eran interminables. La televisión por aquel entonces también desaparecía. Bueno, también desaparecía, no, en el entonces estoy hablando, no existía todavía televisión. Y digo yo que hoy en día lo que vemos, vamos para mejor, digo yo. Pues sí, no cabe duda que desde luego cambió muchísimo. Hoy estás pues hablando de ese inconveniente que podría ser la nieve. Hoy estás pues unas horas, como mucho estás un día. Cambió, sí, no cabe duda, muchísimo. Casu se marca en el visitante como un lugar paradisiaco que, tras haber vivido en él durante un tiempo y haber convivido con sus gentes, aquí, entre estos parajes que parecen rozar el cielo con sus montañas, con su exuberante flora y fauna, le hacen desear volver pronto para llenar todo su ser de esta esencia maravillosa que solo se puede beber y vivir en este paraíso que es nuestra preciosa Asturias. Tiene un nido mi Asturias, donde se cobija el rebeco, donde la falla y el roble susurran al viento. Un lugar donde se atesora en silencio la tranquilidad, la salud, el respeto. Un lugar con nobleza, la nobleza del pueblo. Es la tierra casina, montañas y cielo, es el concejo de Casu, pues cuando Dios la construyó con esmero, le puso todo su amor y la terminó con un beso.